Paseando por tus calles me encontré. Hola, muy buenas noches, amigas y amigos. Un día más desde el Hotel Bahía y desde vuestro programa de análisis, de tertulia, de social, de todo eso que estamos nosotros comentando, dando soluciones, del programa tan querido todos vosotros que es nada menos que Por Barlovento y Sotavento. Yo sé que aquí nos pega mucho socaire, estamos al lado de la bahía, pero bueno, no vamos a coger nada más que ese olor lindo y bueno que es el de la brisa marina que tenemos aquí al lado. Un agradecimiento grande a Megavisión y, como no, a la firma del Hotel Bahía que nos deja todas las semanas participar en este programa. Para el día de hoy tenemos muchas cosas en la cartera, pero me gustaría resaltar algunas de ellas, sobre todo lo que ha ocurrido de propuesta de la empresa de Néstor Martín, donde otra vez los trabajadores se les pide un sacrificio más superior y mayor, que es volver a un ERE como mínimo de 2 meses. Y sabemos los que hemos pasado por esos temas y los que hemos negociado estos temas que cuando se habla de 2 nunca son 2, siempre son más, cuando se habla de 5 nunca son 5 y por lo tanto es algo que yo creo que el gobierno se le está marchando de las manos por mucho dinero que quiera meter, por mucho dinero que ha metido y sobre todo peligra mucho aquellas indemnizaciones de los trabajadores que al final, como esto sigue así, a ver cómo se puede recuperar el dinero de ellos. Eso me gustaría por un lado. Por otro lado, estamos a vistas de unas elecciones municipales y regionales y en el cual cada vez hay más encuestas que marcan, no marcan, pero sí es verdad que esas encuestas, en definitiva, pueden marcar quién es el partido que puede ganar, quién queda segundo, pero hasta que el voto no esté dentro de la urna, la verdad, todos son, pues bueno, pensamientos, todos son cábalas, todos son puede, no puede, y bueno, en definitiva, habrá que esperar al 25 de mayo, que es cuando se van a celebrar las elecciones. Y a transcurso que vayamos comentando estas cosas, pues saldrán más temas, que aquí los contertulios son libres de hablar de lo que les interese, no hay cortapisas, y por lo tanto os voy a presentar a los 2 que tengo hoy, y uno que me falta por llegar, que yo no sé si ha pinchado o está cambiando la rueda. Pero, como puede ocurrir de todo, y son cosas que se dan, pues sencillamente que ha tenido algún percance en el tema. Y hoy nos acompaña don José Antonio Vélez Viana, empresario, conoce muy bien todo lo que es el sector de comercio, se mueve como pez en el agua, como se suele decir, ya que estamos al lado de la bahía, y yo le voy a hacer algunas preguntas directas a cómo está el comercio en general, que no lo he dicho al principio, pero lo digo ahora, para que veáis que no voy a dejar nada en el tintero. Y también está don Rafael Sebrango, presidente de la Unión. Muy buenas. Amigo ya de aquí, casi le tengo en nómina, pues voy a decir, lo de la nómina es una broma, porque esto es altruista, aquí no cobra nadie, y que quede bien claro, ni el que presenta, ni los tertulianos, por lo tanto, lo más que podemos hacer es tomar un café. Y a don Rafael le voy a preguntar, con tantas elecciones para el 25 de mayo, tanto municipales como regionales, le tengo que felicitar por el acuerdo cogido con Torrelavega Sí, que lidera Blanca Rosa Gómez Morante. Sí. Y me gustaría que también nos hablaría de ese pacto que parece ser que está abierto a más agrupaciones políticas y a más personas del mundo de la política. Sí, sí. No, bueno, iniciamos las conversaciones bueno, en un ambiente además muy, muy cordial y identificando que tenemos una complementariedad o confluencia de intereses, incluso de objetivos, misma diagnosis sobre lo que hay que hacer. Y bueno, y este fin de semana se ha producido el hecho de que bueno, la Asamblea General de Militantes de la Unión pues se le ha sometido a su consideración la posibilidad o no de suscribir una coalición electoral, coalición autonómica, de momento, autonómica, y bueno, por la abrumadora mayoría, los militantes de la Unión han decidido decir sí, adelante a esa coalición, en la cual es cierto lo que ha dicho,
está y sigue abierta a la incorporación de formaciones políticas con las cuales se pueda tener, en fin, una misma línea, y sobre todo que lo decimos un poco de broma, con sentido del humor, es decir, que militen en el sector rebelde, ¿eh? Entre todos tenemos que luchar contra el imperio, ¿eh? Pero bueno, luego ya, eso lo decimos con sentido del humor, de manera más amarga decimos que, bueno, creemos que no debemos consentir ya que quienes se han fumado, se han bebido Caja Cantabria, se han fumado, se han bebido el Racing de Santander y todo lo que ha caído a su alcance, que son además autores y coautores de la situación que tenemos ahora, ¿eh? Pues que ellos no pueden ser nuestro futuro, ¿eh? Después de Mayece. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Cómo lo podemos consentir? Entonces, tenemos que unirnos en ese objetivo común. Además, en lo que nos toca a nosotros, pues no hacemos más que hacer honor a nuestro nombre de formación, ¿no? La unión, pues, ¿qué tenemos que hacer? Unirnos con gente afín, y en eso estamos. ¿Algo que decir sobre eso? ¿Conoce usted lo del tema de...? Sí, lo conozco. Vamos a ver, no cabe duda de que los políticos que hemos tenido hasta ahora no tienen la suficiente credibilidad para seguir gobernando España, Cantabria y todo lo que corresponda. Sí es cierto que hay nuevos movimientos políticos de partidos demasiado extremistas para el espíritu que tenemos en España, porque yo creo que en España, en Cantabria, no hay ese espíritu tan extremista que nos quieren vender, y bueno, no está mal, está muy bien, todo lo contrario, que haya todos los grupos, o la mayoría de los grupos que no están englobados en los partidos políticos que tienen el poder ahora, que se puedan unir y puedan presentar una alternativa que seguro que es súper coherente y que beneficiará mucho a la comunidad general de Cantabria y Santander. Vamos. La verdad es que hay un abanico muy grande, por lo menos de siglas en estos momentos, en la comunidad autónoma de Cantabria. Aparte de los nacionales, incluidos ya UPyD y Ciudadanos, luego hay... ¿Han estudiado ustedes en la manera de que esos votos vayan todos a un saco, por decirlo de alguna manera, y no se pierdan en el camino para que no beneficien a los de siempre? Bueno, eso está también dentro del espíritu de la coalición, ¿no? Es decir, oye... Le doy la oportunidad de que lo explique bien para que los votantes sepan lo que tienen que hacer. No, hombre, se pretende eso, es decir, si todos tenemos la autosatisfacción de tener un partido, de estar o de tener un partido político, y decir, con eso ya está todo explicado, pues hombre, si caes en eso estás haciendo un flaco favor a ti mismo, al interés general de la región, y queremos que al interés del ciudadano en general. Es decir, si tú te dispersas y no tienes la suficiente altura de miras para decir, mira, las siglas no es un tótem al cual hay que adorar. Los partidos políticos son un cauce para canalizar algo. Pero si tú empiezas a adorar, como lo vienen haciendo los que ya están, tus siglas y tu partido político, pues estás haciendo un flaco favor, estás haciendo una continuidad de lo existente, estás siendo un mal imitador de lo que ocurre. Entonces, olvídense de su pequeño, cada uno de su pequeño corral, de su pequeña lugar de exhibición, y céntrense, es decir, el objetivo ¿cuál es? ¿Es el interés general de esta región? Sí. ¿Tenemos un problema grave en esta región? Sí, ¿no? Entonces, chicos, lo que tienes que hacer es olvídate de todo y colabora. No caigas en la tontería del minifundismo, el minifundismo político. Entonces, si eso se consigue, evidentemente, como bien ha dicho, estamos intentando fusionar en una candidatura gente no extrema, ni por la izquierda ni por la derecha. Es un aspecto centrado, reflexionado, que además pensamos que esta región sí que puede cambiar. Solo hay que cambiar el modo de pensar de cómo se gasta el dinero de los demás, ¿eh? Porque aquí el objetivo primordial es el siguiente. Mirad, hubo un momento en que la política era el arte de lo posible, así se definía. Pero en España, y en Cantabria en particular, hubo un día a partir del cual la política se convirtió en el arte de vivir a costa de los demás. Y eso hay que acabar con ello, pero ya. Hay que erradicarlo, entonces. Ya. Yo ahora voy a entrar en otro tema. Yo ando por la capital cada vez
paseo bastante por recomendación médica y porque me gusta. Y veo que cada vez tenemos una cantidad de comercios, de locales, en general de locales voy a hablar, cada vez más cerrados. Uno va andando y casi se los cuenta y parece que no, pero se asusta uno de ver tanto local cerrado y uno da la impresión de que ¿qué pasa? Bueno, se sabe de que últimamente hay un poco consumo, puede ser una de las causas, o también es verdad de que la gente se traslada, o los ciudadanos se trasladan a las grandes superficies fuera del extrarradio de la capital. En mucho tiempo yo participo en algunas reuniones y yo he sacado la conclusión, equivocada o no, pero perdóname que lo diga, que la gran mayoría de los comerciantes hasta un punto se miran solamente ellos, por decirlo, el ombligo suyo. El de al lado no lo ven, el de la izquierda tampoco, se miran para ellos, se ponen una coraza, es lo que tengo más o menos recogido y veo que esa unión del comercio, del pequeño comercio, del comercio de la ciudad, ese comercio que siempre ha sido atento, que te compras una chaqueta, te atienden, te la quitas, te la pones, no tienes que ir a coger, te la pones, me la envuelven y la pagas, no, sino te aconsejan, te dicen cómo es la prenda, o los zapatos, o cualquier otro artículo, estoy ya poniendo. Yo creo que eso, a medida que está pasando el tiempo por lo que se está poniendo afuera, yo creo que eso se está perdiendo. ¿Cómo podríamos recuperar? ¿Qué aliciente se le podría dar, usted que es del sector del comercio y de empresario, para que en una capital con 150.000 habitantes podría estar, pues como estaba hace años, estoy hablando de 20 años largos, seguro más, que había ambiente en la calle los fines de semana, se movía esto, lo otro, siempre había gente entrando, saliendo, se veía las madres con las tiendas con el nombre del comercio. ¿Cómo podríamos hay una cosa resurgir el tema este? Porque además es el 80%, no, diría, un 80% de los trabajadores están en el pequeño comercio, de lo que es de la masa de la productividad de Cantabria. Pues hombre, en Cantabria, según noticias que tengo yo, hay 8.000 comercios y 32.000 trabajadores del comercio. Más 27.000 de la hostelería. Es un poco preocupante, por no decir muy preocupante, el que se haya potenciado y se haya facilitado la implantación de las grandes superficies fuera de la ciudad. ¿Qué se ha conseguido con esto? Se ha conseguido que el ciudadano normal haya creado un hábito de compra que se remite a ir a un centro donde deja el coche aparcado en la calle y se mete dentro y allí pasa su tarde de sábado, la mayoría de los casos, incluso algunos hasta mañana y tarde de los sábados. Comen allí y hacen vida allí. ¿Por qué se genera esto? Esto se genera porque hay sitios, concretamente como Santander, en los que es muy difícil estar en la calle en las épocas de invierno. Llueve mucho, no les voy a explicar a los santanderinos, por ejemplo, lo que llueve en Santander, y llegan al centro de la ciudad y no tienen soluciones para estar. Es decir, tienen que estar en la calle mojándose, bueno, estás una hora comprando y te vas corriendo. En otros sitios, ya no nos vamos a meter en los países nórdicos, con lo cual soterran todo el comercio, le meten bajo tierra, porque evidentemente con la nieve que hay y el frío que hace, está como para pasear por arriba. Pero sin embargo en Alemania y en Austria, en Suiza, hay muchas zonas que cubren con arquitectura textil. Esto implica pues que es mucho más amable el pasear por la zona, porque no te estás mojando, incluso con calefacciones exteriores, y además pues ponen otros determinados alicientes, transportan la cultura a esos sitios. Es decir, han entrelazado cultura con comercio, con lo cual consiguen aunar eso, favorecen el desarrollo de la cultura, por un lado, y por otro lado consiguen que la gente que va a comprar esas zonas esté muy cómoda, esté en sitios cubiertos, donde hay ligeras actuaciones, no vamos a poner que van a ser unos grandes espectáculos del Circo del Sol, sino, grupos locales, de jazz, de música, grupos de teatro con pequeñas actuaciones, un ambiente, crean un ambiente. Eso por un lado. Y por otro lado,
en los ayuntamientos, en algunos, y este en concreto, no quieren ver los coches en la ciudad. Los coches en la ciudad, el ciudadano que viene, el que vive en Santander, en la calle Juan de Herrera, evidentemente no necesita el coche para ir a comprar al centro de Santander. Pero el señor que vive en Bezana, en Laredo, en Castro, esos señores tienen que venir a la ciudad. ¿Qué dicen? Vienen y ¿qué hago con el coche? Le dejo una gran superficie. Con lo cual tiene aparcamiento solucionado, ocio solucionado y compras solucionadas. Está muy bien estudiado, no cabe duda, pero eso tiene un segundo problema. Y es que la gente que está trabajando en las grandes superficies normalmente está sometida a unos horarios y a unos sueldos míseros, con unos horarios complicadísimos. Igual le hacen trabajar el sábado por la tarde, el domingo cuando se abren los domingos por la mañana, el lunes trabaja 2 horas, el martes trabaja 5, de tal manera yo conozco a personas que están trabajando en centros comerciales que no tienen vida. Es decir, están pendientes de qué turno van a tener, de cuánto tienen que ir a trabajar, con unos sueldos que además sumas el número de horas y dices, bueno, media jornada, ha estado pringado toda la semana o 3/4 partes de la semana y tiene el sueldo base o menos. Entonces, todo esto implica que toda esa gente que está trabajando fuera no pueda comprar en la ciudad. Los ciudadanos que trabajan en la ciudad cada día les están llevando más fuera de las ciudades a trabajar, con lo cual tampoco pueden comprar, y el resto de personas, pues ya me contará, alicientes pocos. ¿Eso qué hace? Que la gente no se vaya a las ciudades. Entonces eso hay que coger y hay que cambiarlo. Hay que facilitar los aparcamientos. Tenemos que tener un sistema de aparcamientos en el centro de la ciudad, con parking verticales. Cualquier fórmula es buena, pero los coches tienen que tener su sitio para aparcar en la ciudad. Base número 1 del desarrollo de las grandes superficies. Base número 2, zonas cubiertas o semicubiertas que sean amables para con los días que hacen mal tiempo puedan estar dentro de la ciudad. Y tercera cuestión, más formación en los profesionales que están en los establecimientos comerciales. Más formación, están muy quemados, están muy cansados, están muy desesperados los comerciantes y entonces pues se abandonan, se dejan ir. Es como lo que hablabais antes del ERE, es decir, un trabajador que está hoy en el ERE, mañana va a trabajar, pasado vuelve al ERE y dice, uff, esto está a punto de salir por los aires. Y eso es lo que le pasa a los comerciantes, están esperando ahí a ver qué pasa, pero sin mucho ánimo y sin muchas ganas. Y de hecho ahora, con todos los locales que hay vacíos, muchos de ellos son rentas antiguas, que a partir del 1 de enero han tenido que o actualizar o abandonar el local. Entonces, no debía de ser negocio, porque evidentemente si tú estás haciendo un buen negocio en un local y a ti te dicen, bueno, tenemos que poner un precio de mercado, un precio de mercado que hoy en día no es el precio de mercado de hace 4 años, podría ser incluso asequible para algún local el poder continuar, pero claro, los dueños de los locales han pensado que la renta que tienen que poner es la que tenían hace 4 años. Consecuencia, pues la gente se va. Si están amedrentados, están hartos de pagar impuestos, de pagar al personal, y encima no se vende, porque no se vende, pues todo un desastre. ¿Qué es lo que hace falta? Hace falta tener muy claras ideas, no una idea aquí, mañana allí, un poco de aquí, no, hoy regalamos una bolsa, mañana hacemos un sorteo, no. Hay que hacer un desarrollo continuo, total, de estructura comercial y de vida diferente a la que tienen hoy en día, concretamente, pues Santander, si estamos en Santander. ¿Ustedes lo recogen todo eso Sí, en su programa electoral? Hombre, nosotros tenemos mucha sensibilidad con el comercio y con los autónomos en general, porque pertenecemos a ese mundo, incluso personalmente. Ahora bien, yo quería ahora tirarle un poco de vamos a ver. Existe la tendencia a pensar de que o gran superficie comercial o comercio del centro. Comercio del centro o pequeño comercio. ¿Pueden convivir ambos sectores? ¿Es posible que convivan? O, ojo, o tenemos que hacer algo por limitar
limitar, regular, en fin, las posibilidades del pez grande. El pez grande ya sabe cuál es. El pez grande es la gran superficie comercial, gran capacidad de influencia incluso política, en los grandes centros de poder, que lo cual, bueno, puede ir acomodando la regulación de su negocio a su antojo. ¿Eso es así? Es decir, ¿existe esa compatibilidad? A ver, ¿Se puede sobrevivir? Yo tengo una idea muy clara. O convivir, perdón. Tenemos que tener igualdad de oportunidades. Bien. Es decir, a la gran superficie se le ha ido facilitando todo. Es decir, llega una gran superficie y de hecho hoy en día sigue sucediendo, aunque hay muchos países que les ponen ciertas dificultades. Y de hecho hay leyes en España que les obligan a desarrollar sus negocios de una determinada manera. Espacio de ocupación, parking, planes generales en los que interviene todas estas implantaciones, y de hecho en el País Vasco yo tengo constancia de que tienen agrupaciones de comerciantes. Yo conozco una concretamente que es Euskaldenda, Bizkaidenda, que se preocupan mucho de perseguir. Es decir, si en un polígono industrial se va a poner una superficie, tiene que estar en el plan general bien clarito todas las condiciones que tiene que reunir esa gran superficie. Yo no digo que aquí no se haga, no digo que aquí no se haga, probablemente se hará, pero lo que sí hay que pedir, que puesto que se ha facilitado en su día a todas las grandes superficies su implantación, que me parece correcto, porque hay que tener la ley de competitividad seguramente no permitiría otra cosa, esas oportunidades se las tenemos que dar ahora al comercio. Y tenemos que hacer un estudio global, insisto, no me vale, o desde mi punto de vista no sirve hacer una shopping night, hacer un mercadillo. Sí, bueno, es como si tienes un cáncer y te ponen un esparadrapo en la cabeza. No, hay que hacer un estudio realmente. A mí es que me llama la atención a veces cuando hablo con gente que no se han puesto a estudiar en profundidad el problema del comercio. Dicen que el comercio no tiene derecho a existir, porque además los comerciantes son muy malos, los comerciantes no atienden bien a la gente, los de Santander, que son antipáticos, que son tal. A mí me han contado un millón de milongas. Yo estoy todo el día con comerciantes porque mi profesión es montar establecimientos comerciales. Y entonces pues son mis clientes y tengo que estar todo el día con ellos. Entonces dicen verdaderas barbaridades. Y luego cuando hay que hacer una actuación, que si hacen una fiesta, que si sacan las tiendas a la calle, que si hacen un mercadillo, que si regalan unas bolsas. A mí eso me parece que son cosas superficiales. Nada de eso va a solucionar el problema. Yo, por ejemplo, tengo una información de una shopping night de otra población, que luego vas preguntando a los comercios, dicen, tú has pagado 120 euros, que pagaban 120 euros por entrar en una shopping night, es una apertura de los establecimientos hasta las 12 de la noche, con alfombritas, regalos, no sé qué. Dice, ¿a ti te has rentado los 120 euros? Ya no estamos hablando de 100, no, yo no he ganado, pero además no de uno, preguntado por un montón de ellos. Y seguramente esas cosas pues animan a uno, a dos, tienen la suerte, el mercadillo, seguro que el mercadillo que se ha hecho estos días en el Sardinero, pues algunos, la feria del stock, perdona que yo le llamo el mercadillo porque... No, yo lo digo para los que nos están viendo, sí, que sí, sepan... Sí. Pues a algunos les habrá ido bien, no digo que no, pero no les ha solucionado el año. Es decir, para solucionar el problema del comercio tiene que haber una actuación global, una actuación que analice todos los puntos que intervienen para que esa situación sea favorable al comercio. Y si no es así, pues seguiremos llorando y llorando y llorando, los comerciantes seguirán llorando, cada vez habrá menos, que además se genera otro problema muy importante. Las franquicias. Exactamente. Eso que yo recuerdo haberle comentado una vez al alcalde un día, le he dicho, pero si es que el problema de todo esto es que el dinero de Cantabria se lo llevan fuera. Y me dijo, no, el del ayuntamiento no, nosotros cobramos el IBI. Vale, de acuerdo. El ayuntamiento cobra su IBI religiosamente. Pero de impuestos, todas estas franquicias, aquí no deja ninguna. Porque es que me parece que no hay ni una franquicia en Cantabria. O si hay, el otro día ponía el periódico que había 2 o 3, de 20 que había hace no sé qué años, había 2 o 3. Yo la verdad es que, bueno, me quedo por encima con los datos. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí no hay nadie que deje el dinero después de beneficios del negocio.
porque no hay franquicias y nada más que hay franquicias. Es decir, se va quedando un local, va viniendo una franquicia. Estas franquicias, que yo voy a verles, porque es mi obligación ir a verles, resulta que traen... Antes, yo igual vendía a estas franquicias un busto, una etiquetadora, nada, raspitas, pero bueno, algo las vendías. Ahora vienen hasta con el papel de váter, vienen ya desde su franquicia central, traen todo absolutamente. Aquí contratan, si hay suerte, algún oficio, en la mayoría de los casos traen los oficios de fuera también. Total, ¿qué es lo que queda aquí? Tenemos unos señores que vienen a llevarnos el dinero, a llevárselo fuera, Interesante eso. y resulta que nos encontramos con que se nos está yendo el agua. Y ya no digamos todavía, si viene el Corte Inglés, bueno, el dinero queda en España, pero Leroy Merlin, Carrefour, todos estos, sí, los beneficios... He leído estos días que McDonald's además no tributan ni en Europa, vamos, eso que está lo tiene plagado. En Liechtenstein. O en Luxemburgo, o Liechtenstein, de manera muy tal. Si me permites, una cuestión. No hay algo que me... Sí que es cierto esa percepción, en Santander en concreto, de que el comercio tradicional atendía. Maldigo atendía porque la percepción yo creo que ha ido cambiando con el tiempo. Yo hablo ya en pasado. Yo sí que aprecio... No sé, la experiencia personal que yo tengo es que se ha mejorado muchísimo en ese sentido. Es cierto, estaba muy asentado ese concepto en la gente, en Santander. Pero bueno, creo que se ha mejorado. Pero vamos a ver una cuestión, ya de grande. Advenimiento de las grandes superficies en una ciudad pequeña como es esta. Es la mayor de Cantabria, pero es pequeña en el conjunto de España, como capital. Es decir, existe el mito... No sé si es mito o es verdad que las grandes superficies crean mucho empleo. Es decir, ¿mito en qué sentido? Es decir, es posible que generen empleo porque contratan a un número apreciable de personas. Ahora bien, ¿el saldo cuál es? ¿Ese número de personas que crean en las grandes superficies se compensa con la pérdida de empleos en el comercio? Al final el saldo, por tanto, es negativo, es igual, ¿o cómo es la cuestión? Es decir... a ver, los datos sí. que tengo yo es que cada empleo que se genera en una superficie destruye 2 empleos del comercio local. Dos empleos de comercio local. Entonces, y además otra apreciación, aprovechando sí. este tema. Los empleados de los comercios clásicos, que llevan cierto tiempo trabajando, pues tienen sueldos de 1.300, 1.200, 1.000 y algo euros. Sin embargo, la gente que contrata las grandes superficies, las franquicias y estos son 700, 800, 600, y el que cobra 1.000 euros le hacen trabajar 68 horas como mínimo a la semana. No es vida, además. Es decir, que antes no es vida. Y luego todo eso, al fin y al cabo, esa depreciación de los sueldos de esos 32.000 empleados de comercio que hay en Cantabria, pues se nota en el mercado, se nota en el bolsillo, se nota en las tiendas, en el resto de tiendas, porque cuando van a comprar no tienen dinero. Claro. Y no es que 1.200 o 1.300 euros sea un sueldo fabuloso, pero hoy en día no está mal. Bien, es decir, yo tengo al hijo mayor, ahora no, porque se ha ido a Rusia, desgraciadamente se ha tenido que ir a Rusia a trabajar, que aquí estaba trabajando en una empresa, ingeniero de caminos, que estaba cobrando 1.300 euros, ingeniero de caminos, y ahora se ha ido a Rusia y cobra mucho más, pero claro. es que una pena que se dé esa situación. Claro, aquí por medio hay un concepto que a mí me gustaría aclarar, es decir, porque lo oigo mucho en los últimos años. Es decir, al final, mire, yo pienso que el ideologismo es el opio de la mente. Eso no es invento mío, lo dijo un grande como es Giovanni Sartori, pero es así, es decir, se crean dogmas que se siguen sin pensar en las consecuencias. Entonces, aquí el dogma es la libertad. Libertad de comercio, libertad de horarios, libertad de todo. Bueno, lo que yo, en la percepción que yo tengo, es decir, si tú dejas un mercado, un sector, de una manera absolutamente libre, al final vas a acabar en un oligopolio. Sí o sí. Es decir,
Ya, libertad de comercio, perfecto, tenemos grandes ofertas, o sea, uno, otro, te vende, compiten entre sí, con lo cual los precios se ajustan y tal. Bien, pero si tú eso lo dejas así al pairo, el futuro es el siguiente, que acaba el comercio siempre en manos de dos. En cualquier sector, me da igual decir el comercio, me da igual decir la industria, me da igual decir la alimentación, el sector económico que creas. Entonces, yo lo que veo lo siguiente, es decir, y entiendo la situación del comercio que se enfrenta a eso, a ese dogma. Es decir, nuestros gobiernos dicen, no, libertad absoluta, tal, y dice, vale, muy bien, libertad absoluta, pero al final lo que te vas a eliminar es la competencia. Es decir, es un poco eso que decía, claro, lo decía alguien en plan de la historia, el mercado mata al mercado. Es decir, porque al final todo acaba en dos manos. Yo creo, y defiendo para una ciudad como Santander que ha de convivir perfectamente el comercio del centro con las grandes superficies. Ahora bien, eso quiere decir que has de, como lo que decías antes, o igualdad de oportunidades. Hay que compensar de un modo o de otro las desigualdades existentes y las posibilidades. ¿Por qué? Otra cosa que me preocupa, ya no como político amateur, que es lo que soy, pero casi como ciudadano, es decir, si yo voy por una calle de una ciudad española, la que sea, y de esta en particular, y la calle está vacía de escaparates, de establecimientos también de hostelería, eso pasa a convertirse en una especie de desierto. Y hay un ejemplo en Santander Capital muy claro. Hay un gran espacio que es la Plaza Porticada. Excepto en determinadas épocas del año y de manera muy reciente en que dos cafeterías que están en calles adyacentes, no en la propia Plaza Porticada, les permiten poner mesas y sillas, sino es un espacio muerto. ¿Muerto? ¿Por qué? Porque no hay vida, la gente no hay donde parar. Y a mí me preocupa mucho eso, la desaparición del comercio tradicional. Aparte, es una señal de identidad de esta ciudad. Yo por meter mi cuña en el tema, yo creo que, aparte de lo que estás diciendo, yo creo que la base está en lo que se ha dicho al principio, y es, si copiamos de los Pirineos para arriba los de las rotondas, mucha rotonda, mucho esto, copiemos también de los ejemplos de cómo se mantiene el comercio pequeño dentro de las capitales. Para eso no hay mejor cosa que tener voluntad política por parte del ayuntamiento y las agrupaciones de empresarios del comercio, sentarse y ponerse de acuerdo en cómo se podría capitalizar el comercio en conjunto, todo lo que conlleva el sector servicios, por decirlo de alguna manera, dentro de la capital. Porque no me vale que bajo mi cadáver eso no se ponga ahí. Frase histórica de un político de esta región, que todavía sigue por ahí. Por encima de mi cadáver. De mi cadáver no se pone eso ahí, y era el Corte Inglés concretamente, y se puso, que dejó a mucha gente de los comercios tirados, los dejó tirados. Sí. Pero ya que están, no los vamos a quitar. Pero sí es verdad que todavía hoy se está a tiempo de coger esas fórmulas que en otros sitios ya llevan años funcionando y que aquí en esta capital, o en Torrelavega o donde sea, se podría compaginar. Y para compaginarlo es lo que se ha dicho aquí, que subterráneos parkings, nos gusten o no, hay que darle comodidad al que viene de afuera. Y luego, pues eso, como llueve, habrá que buscar la manera y además traer la cultura. La cultura es algo que no podemos perderla. Y yo lo he visto en otras capitales, que no lo conocía, y además sigo bastante lo del comercio, porque te voy a decir una cosa, Rafa. El comercio pequeño tiene algo primordial, que es trabajo estable. Las grandes superficies son contrataciones de 2, de 4 horas, y te lo dice este señor que lo ha estudiado mucho y que lo tiene. Y ahora ya para rematarlo, los trabajadores del comercio pequeño ponen dedicación y ganas. No, yo no estoy en ese concepto de que... Es pasado ese concepto, no es actual. Pero sí, ahora mismo ya están con ganas porque les va. ¿Y por qué les va? Porque es verdad que los convenios regionales son algo superiores al de la ANGE. Y además tienen una comisión de ventas en algunos de ellos. Lo que quiere decir que, hombre, si hay que sacar 14 chaquetas con tal de que te vayas con la chaqueta, pero bien vendida, pues sales contento. Y si al día siguiente vuelves, te la cogen y te sales con otra. Quiero decirte que aunque en la grande superficie llegas al mostrador, lo devuelves y luego lo gastas, aquí hay ese trato personalizado
yo creo que vale mucho para el Sin cliente. lugar a dudas, sin lugar a dudas. La verdad es que en Flash se han tocado unos temas muy importantes. Yo les diría a los políticos... Es que aprovechando que estás aquí, pues hay que decirlo, ¿no? Sí. Un empresario... Yo les diría a los políticos una cosa. Si quieren saber cómo potenciar una zona de una ciudad, que cojan y se vayan a Berlín, a la Plaza Sony, y que vean cómo funciona la Plaza Sony. Una pantalla gigante con conciertos que hace que la gente joven que no saben dónde meterles, póngales una zona donde tiene una pantalla gigante, que esto les anima, con wifi, zona de asientos donde poder estar y poder ver un concierto de los mejores conciertos que se pueden realizar evidentemente tendrá un royalty, habrá que pagar a nuestros amigos de la SGAE y demás. Bueno, eso de acuerdo, pero esa es una fórmula estupenda. Podría seguir hablando de este tema, pero voy a tocar otros dos temas que ha dicho Rafael, muy importantes. Lo ha dicho así por encima. Rebajas. No hay nada más que preguntar a los comerciantes qué piensan de las rebajas. Esa liberalización de los periodos de rebajas es nefasto. Ya no hay rebajas. Es una rebaja permanente de todo el año. La gente se pone nerviosa y pone las rebajas de septiembre a julio, pero del año siguiente. Entonces, a ver, esto es un logro que teníamos, un logro que teníamos que era muy bueno, que sabías que, bueno, tú si querías estar a la última moda en Navidades, pues tenías que gastarte el dinerito a su precio. Y si no te importaba, pues esperabas a finales de febrero o a mediados de febrero para comprarte lo que le quisieras comprar. Bueno, pues yo pediría intensamente que las rebajas vuelvan a tener su periodo de rebajas. Eso por un lado. Y si no, que le pregunten a los comerciantes. Es que es curioso. A veces los políticos hablan, es que los comerciantes, ¿les has ido a preguntar? Alguien pregunta. Es como cuando dan los datos de Navidad, ¿no? Este año se ha subido un 1 y pico %, que supongo que serán encuestas, de hecho son encuestas que mandan. No, luego les preguntas y dicen, ¿qué va? Si ha sido peor este año que el año pasado. Y dicen, ¿quién está diciendo que hemos subido un 4%, un 5%? Incluso asociaciones que dan datos al tuntum, porque no preguntan a nadie. Es decir, que hay que preguntar al comerciante. Las actuaciones que se hagan con el comercio, hay que ir donde el comerciante y preguntarle, oye, esto, lo otro, ¿qué os parece? Reunirlos. Hay que tener mucho cuidado con oír solamente la voz de las asociaciones. Porque las asociaciones al final, primero, que probablemente hay algunas que sí representan a sus asociados y sí se preocupan, pero no todas, no nos engañemos. Hay asociaciones que están ahí, que tienen el título, pero se preocupan entre paréntesis. Entonces, si los políticos preguntan a 2, 3, 4 personas, van a oír siempre la misma cantinela. No, hay que bajarse al barro, hay que ir donde los comerciantes, hay que preguntar a los comerciantes, que digan en general cuáles son los problemas que tienen y qué es lo que quieren. También podría seguir mucho, pero me voy a meter con otro punto que has tocado tú también. Sí. Los horarios de apertura. No queda ningún lugar a dudas de que hay una estrategia global a nivel nacional, esto no es de aquí, a nivel nacional, de que las grandes superficies, por la cuenta que les traen, quieren abrir todos los días del año y todas las horas que quieran. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que al ciudadano de a pie le es muy cómodo, sin pensar más, en que voy cuando quiero y cuando me da la gana. ¿Eso qué pasa, por ejemplo, en Estados Unidos? En Estados Unidos eso supone que 5 empresas facturan el 60% de la venta, del volumen global de ventas. ¿Qué pasa a su vez? Que cuando a ellos les da la gana, van subiendo el precio de los productos. Y entonces al final, aunque la gente se crea que va a una gran superficie y va a comprar bien, se puede encontrar todo lo contrario. Que con el tiempo va a comprar mucho más caro porque hay sinergias entre ellos y dicen, bueno, pues ahora las salchichas. Yo recuerdo en un periodo de mi vida en el que yo vendía salchichas. Curiosamente, no voy a hacer, bueno, me da igual, publicidad. Yo llevo a la distribución de La Piara.
Entonces, cuando llegaron aquí, como es hace años, ya no tiene nada que ver conmigo, pues cuando llegaron aquí salchichas de Estados Unidos, resulta que las salchichas de Estados Unidos eran la mitad de precio que las de aquí. Digo, no puede ser. No puede ser que las salchichas americanas, con el transporte, con toda la logística que conlleva, valgan la mitad de lo que las salchichas que hay aquí. Claro, al final me fui dando cuenta de lo que pasaba. Se hicieron con el mercado y taca, 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 para arriba los precios hasta que llegó un punto que eran más caras que las que vendíamos nosotros, de las que se habían fabricado aquí. Pero en ese momento ya era difícil solucionar el problema. Eso va a pasar con las grandes superficies. Las grandes superficies van a conseguir que todo el mundo decida que a las 12 de la noche, porque esto, como de liberalización, estarán abiertas 24 horas. Y uno dice a las 12 de la noche, voy a una gran superficie. Bueno, pues para ese momento, cuando eso suceda, se habrán cargado todo el comercio. Todo el comercio, no vamos a decir que se van a cargar los 32.000 puestos de trabajo que parece ser ahí en Cantabria, pero igual se han cargado 20.000. Y es muy difícil de recuperar. Es decir, todo el terreno que pierdas en el campo de la costumbre, de los hábitos de las personas, de los ciudadanos, en el momento que se pierda ese hábito y esa costumbre, cuidado, es muy difícil volver a recuperarlo. Claro. Es que, claro. Es que al fin, eso es lo que hay detrás de todo esto y es lo que anda, los principios o los intereses que andan en tensión. Es que si no tenemos cuidado, efectivamente, ya lo tenemos que decir claro como consumidores, es decir, que nos van a engañar. Es que, olvídate, si tú solo acabas teniendo 2 sitios donde ir a comprar determinada cosa, olvídate, van a hacer contigo lo que quieran. Eso está claro. Es más, y hay una queja que voy a formular aquí ahora mismo, porque los datos existen y son así. Las grandes superficies comerciales, luego, encima, no tienen los mismos precios en todas las ciudades. Se adaptan. Se adaptan. Y a mí lo que me fastidia realmente es que en Cantabria tienen marcados unos precios similares a los del País Vasco en Navarra. Nos han metido en esa división. Es decir, porque el mito de que la gran superficie era muy barata, con el tiempo se ha ido desdibujando, al menos aquí en Cantabria. Es decir, y eso es algo que yo creo que es el camino que quizá por necesidad, o por la necesidad del momento, ha emprendido el pequeño comercio y es el interesante. Es decir, ojo, es que a lo mejor también se puede llegar a competir en precio con una gran superficie, si no en todo, si en gran parte, ¿no? Sí, bueno, aquí por ejemplo... Yo tengo esa percepción actual. Aquí, por ejemplo, hay cadenas de pequeños supermercados, y me da igual porque tampoco tengo nada que ver con ellos. Covirán, por ejemplo. Hay más, pero esa es una que la conozco. Prácticamente pueden competir con el precio de la gran superficie. Y te encuentras con que hay un montón de establecimientos por ahí, por todos los sitios, al lado de tu casa, y que tienes el mismo precio que cualquiera de los otros grandes. Sí. Entonces, es que poniendo publicidad, es que precios de Carrefour en Santander, ¿por qué narices son más caros que los precios de Carrefour de Palencia o de Asturias? Pero yo no lo entiendo. Pero a ver si me entiende, dentro del mismo comercio, sin salirme, no voy a dar ninguna marca comercial, pero de empresas con base en Cantabria, de Marqués de la Armida a la General Dávila y al Sardinero, la misma lata de tomate tiene 3 precios. Sí, se van adaptando al barrio. En este barrio la gente gana más, hay más poder adquisitivo. La misma lata de tomate. Pero el gran milagro es que en Cantabria no hay mayor poder adquisitivo. Estamos hablando de gran superficie, de que tiene uno en la capital. Oiga, es que en Santander se gana muchísimo menos dinero. Aquí en Cantabria hay una empresa privada que tiene 1.700 trabajadores en Cantabria. Y en total de la firma, pues debe de tener los 2.000 y algo. Cadena de supermercados. Sí. Pero hay otra cuestión que nos debe de preocupar, y esto en los momentos en que vivimos es patente. Es decir, debemos de preocuparnos de que de cualquier cosa pueda vivir el mayor número de gente posible. Yo lo tengo absolutamente claro. Es decir, que viva el mayor número, eso quiere decir que haya comerciantes pequeños que puedan sobrevivir y que también, que existan las grandes superficies, pero en fin, ojo, no nos volvamos locos y no permitamos, uno, mandar a la calle a tantísima gente, y en segundo lugar, es que ya de un punto de vista ya de ciudadano, de viandante, desertizar los centros de las ciudades. No puede ser.
No puede ser. Es que además aprendamos de lo que pasa en Europa. En Europa ya se han dado cuenta y han vuelto hacia atrás. Han vuelto más atrás. Las ciudades son importantes, como sitios de vida. Sitios de vida. Sin lugar a dudas. Si nos ve el consejero o la consejera del ramo, si nos está viendo el alcalde, las ideas se las habéis dejado bastante plasmadas. Lo único, me podría hacerle un poquitín de valor antes de que deje la silla y que os llame para que plasmar lo que hay que hacer en la capital para resurgir el comercio. Como nos va quedando cada vez menos tiempo, a mí me gustaría hablar de lo de esta gente que ha tenido que invertir su dinero y ahora mismo tiene un ERE. Son 3 millones y pico de los trabajadores, más luego los 13 que ya puso el gobierno, más otra solicitud que pueda haber. Yo la verdad que es que da miedo dormir con la espada de Damocles en la nuca, porque hombre, son familias, han arriesgado y se les convenció, yo no sé si por salir del atolladero rápidamente, sin mirar el perjuicio o qué podía pasar, y además yo entiendo que además la Consejería de Industria sobre todo no hizo un estudio de quién es esta firma de Néstor Martín. Y lo digo porque nosotros que nos movemos en este tema hemos visto de que salió de Bélgica para acá corriendo con 3 millones de euros porque no le daban más. Y además, sé de buena tinta que la empresa la crean 48 horas, por decir una cifra aproximada, que creo que fue menos, antes de llegar al acuerdo con el gobierno regional. Con esas autopistas tan rápidas y me quito de aquí, me voy para otro lado, hombre, es para que la consejería y el presidente del gobierno hubieran puesto un poquitín más de freno o más de brida al caballo para amarrarle en eso y decir, vamos a estudiar antes de dárselo a cualquiera. Y eso nos cuesta a los cántabros muchísimo dinero si esto se va por la borda. Y digo por la borda como estamos por Barlovento y Sotavento, por la borda, nunca mejor dicho, o por el Imbornal. Y hombre, no se puede jugar, entiendo, con los dineros de los cántabros. No se puede tirar así sin un buen análisis, un buen estudio y que esto salga para adelante. Vamos a ver. No, de ver no, es de solucionar. Se trata de 3 millones y medio que han puesto los trabajadores. De su indemnización por la salida de Teca. Más 13 millones que hemos puesto los ciudadanos de Cantabria entre aportaciones al capital, préstamos participativos y avales. Y ahora quieren 3 millones de euros más. ¿Para qué? Para que no estalle todo antes de las elecciones autonómicas de la última semana de mayo. Nada más. Porque este proyecto es un proyecto fantasmal desde el primer momento. Y entonces aquí hay dos cosas. Una, dos. O nuestro gobierno regional son tontos, pero tontos hasta la enésima potencia y no se dieron cuenta de esto, y con qué gracia les han sacado 13 millones de euros. ¿Con qué gracia? Hay que ser realmente tonto, pero a más no poder. O dos, la alternativa es perversa. La alternativa es que el gobierno estaba al corriente de toda esta historia y estaba pringao en la historia. Y es que, os explico, se nos cuenta, y se les cuenta a los trabajadores, veniros a este proyecto, y el presidente del gobierno se implica personalmente en convencerles, veniros a este proyecto, que viene una multinacional belga a Cantabria, que apuesta por Cantabria, va a invertir 5 millones de euros, y en fin, esto va a ser la cara. Bueno, ni multinacional belga, ni 5 millones de euros, ni nada de nada. La sociedad que gestiona el llamado proyecto Néstor Martín, que no es una sociedad, es un nombre de una marca nada más, ni siquiera es propiedad de ellos, se constituye exactamente el día en el cual los trabajadores de Teca dicen, adelante, nos metemos en el lío, y se constituye Ecomasa World Investment, o algo así se debe pronunciar en inglés, y se constituye aquí, en Santander, domiciliada en la avenida Calvo Sotelo. ¿Con cuánto? 3.000 euros de capital social. ¿Me queréis contar cómo una empresa con 3.000 euros de capital social va a hacer una inversión de 5 millones de euros? Imposible. Esto es un cuento y es un engaño desde el principio. Y ahora nos vemos que, oye, los trabajadores, otro ERE, no es el ERE, es otro ERE, más el del año pasado, más el del anterior. Esto lleva funcionando aquí en Cantabria solo 2 años. Empezó a funcionar el 1 de febrero, se inauguró 1 de febrero del 2013. ¿Sabéis lo que dijo el otro día el consejero de Industria en el Parlamento Regional?
no la sesión última, sino la penúltima, dijo: nosotros nos metimos en el capital social el 14 de agosto de 2013. Y dice, porque había problemas de liquidez. Y dice, porque sabíamos que era un proyecto en crisis. Una empresa en crisis. Vamos a ver, señor consejero. 1 de febrero de 2013, y usted me dice esto que lo hace el 14 de agosto de 2013. O sea, a los 6 meses eso tiene problemas de liquidez, eso es una empresa en crisis, cuando tú las has estado vendiendo como multinacional belga que va a invertir 5 millones de euros, ¿dónde están? Es que estos tíos, estos gestores, inversión 0 euros. Todo lo hemos invertido nosotros, los ciudadanos de Cantabria, los pobres y los ricos, todos. Es de nuestro capital, es de nuestro bien común. Ahí está. Y entonces lo que yo creo que debemos de reclamar ya, desde este instante, es decir, oiga, señor presidente del gobierno, porque además usted, reitero, intervino personalmente, garantice ya la devolución a esos trabajadores de sus 3,5 millones de euros de indemnización, porque es más que una vergüenza y más que ser sangrante, es hasta inhumano. Estos señores, yo lo afirmo, estos señores, los trabajadores de TECA, han sido estafados. Y yo afirmo además también que no solo los trabajadores de TECA, sino todos y cada uno de los ciudadanos de Cantabria hemos sido estafados. Y eso es así. Y las palabras son estafado. No es un símil, es estafado. Estoy hablando casi, evidentemente, del Código Penal. Eso es así. ¿Cómo nos puede decir? Es que yo, de verdad, no podemos tener ni un euro de dinero público en manos de esta gente. Es que no puede ser. Es que esto realmente esto es demencial. Es que nos reíamos y nos escandalizamos en la anterior legislatura por el GFB, pero es que esto es un hilo de continuidad. Entre el PRC y el PSOE montan lo de GFB y el PP monta lo de Néstor Martín, pero es lo mismo, por favor. Es que es lo mismo. ¿No te das cuenta? Es que no podemos. Hay que alejarles del dinero público de los ciudadanos de Cantabria, pero ya. En fin, podía hablar horas y horas, hombre, pero en fin, me callo. Yo desgraciadamente no tengo tanta información como Rafa. Lo que sí me llama la atención es que en el periódico ha puesto el otro día que no tenían dinero para comprar materia prima, pero que sí tenían encargos muy importantes para la empresa. Ahí falla algo, no sé el qué. No sé el qué. Evidentemente gestión tiene que fallar, no pasa otra cosa. Porque... No, gestión y falta de capital, es que no hay nada. Es que si lo estamos sosteniendo todos nosotros, pues es que, para empezar, intentan fabricar estufas de la marca Néstor Martín, que no es suya, es de una empresa, sí que es de una empresa de Bélgica que tiene esa marca. Y es la relación que... Estos, los gestores de aquí, antes de estar en Cantabria, están en Bélgica. Y allí... El gobierno de la región de Valonia, que es más listo que el gobierno de Cantabria, a eso solo le sacaron 3,600,000 euros. La Sodercan de allí, que se llama Sogepa. Claro, se acabó aquello de crisis, pues nos vamos de allí y ahí os quedáis. Y pretenden aquí explotar algo que no es suyo, que es una marca ajena, que es de aquellos señores. Hasta que les han requerido, han dicho, para acá. O firmáis un acuerdo para utilizar nuestra marca o se acabó este cachondeo. Pero claro, aquí han tenido mucha más gracia y salero. Porque aquí, fíjate, allí los belgas serán tíos osos los belgas, que esa fama tienen. Yo no lo sé si es así. Pues bueno, a los osos solo le habéis sacado 3,5 millones. Pero aquí, a los salerosos y cachondos de Cantabria, pues joder, que nos han sacado 13 millones de euros, ¿eh? ¿Para qué? Para nada. Y puestos ya en esta situación, ¿no crees tú que puede tener algún tipo de viabilidad la empresa, teniendo en cuenta que tienen muchos pedidos y tal? No sé. No me lo creo. Pero si después de 13 millones de euros en 2 años, esta empresa no es viable, pues yo no sé qué necesita para ser viable. Una inversión de 100 millones de euros, de 200, esto no es viable. De todas maneras, lo de los pedidos también lo oí de GFB. No, pedidos también se iban a comer el mundo y se iban a comer todo el mercado. También. Exactamente es el mismo esquema. Eso, mira, se han contado y se cuentan muchísimas cosas, pero la verdad es que después de 13 millones de euros, venga, alere, que esto se acaba. Y además, ahora, se le ocurre al gobierno que voy a quitar a los gestores estos que les trajeron ellos. Y ya averiguaremos, que estoy en ello, y estoy intentando ver si encima eran amigos del gobierno, ¿vale? Eso lo averiguaremos.
Entonces, me quito a estos y traigo una gestora del País Vasco que se va a encargar ¿de qué? De liquidar la empresa, claro. Con, en fin, de una manera ordenada. ¿Para qué quieren 3 millones de euros? 3 millones de euros se aprueban en los presupuestos regionales de Cantabria con el apoyo del PP y del PRC. 3 millones de euros es para que no estalle y no cierre antes del último fin de semana de mayo, que son las elecciones autonómicas. Eso es así. De los pedidos, eso me gustaría verlo. Mira, una empresa, estamos hablando de una empresa con 88 trabajadores, 13 millones de euros y no es rentable. Chico, pues es que, olvídate, eso es un disparate de empresa. 13 millones de euros. Pues a mí me daría mucha pena, la verdad. Pena. Reconozco que me daría mucha pena porque, bueno, después de haber invertido tanto dinero... Hombre, a mí me da pena y mucha rabia. Y 88 puestos de trabajo, lo difícil que es conseguirlos. Es decir, que en este momento cada puesto de trabajo que se destruye es fácil destruirle. Sí, pero crear 88 puestos de trabajo... Escúchame, pero que es que son 88 puestos de trabajo artificiales. Yo de estos puestos de trabajo te puedo crear los que quieras. Es decir, los que quieras. Es decir, pongo un paisano, a uno de mi pueblo, le pongo al frente de una empresa, digo que es un potentado de las Islas Seychelles y que apuesta por Cantabria. Rafa, pero tienes que tener en cuenta... Le doy 20 y tantos millones de euros y que durante un tiempo va a estar pagando... Tienes que tener en cuenta que lo que viene apadrinado del gobierno regional, el ciudadano de a pie, normal y corriente, se cree que eso... Que lo creemos, tenemos la tendencia a creerlo. Es un tiro para adelante, claro. Y un bien para la región y un bien para 88 trabajadores. Pues claro. Que hay que matizar siempre que estos 88 trabajadores han puesto su indemnización en la empresa. Coño, que han sido engañados. Han puesto su indemnización. Lo digo yo. Pues... Rafael, muchas gracias por estar aquí. José Antonio, muchas gracias por estar aquí. Espero seguir contando con tu presencia más veces, si es que tienes a bien venir. Si ningún problema. Y a vosotros y vosotras, muchas gracias por atendernos, muchas gracias por vernos. Y yo creo que lo del comercio, que a veces me lo habéis preguntado, os haya quedado bien claro cuál es lo que es el síntoma del empresario, de los trabajadores, y además lo bueno que tiene de que son, y lo digo porque lo conozco, eso sí que son empleos estables, más que los otros. Hay que convivir, no digo que no, pero también es verdad de que venir a la ciudad, que el alcalde escuche a los empresarios, que les ponga con ellos de la mano, que tengan que articular como lo tengan que articular, pero es verdad que tienen que darle vida a una ciudad, tanto en verano como en invierno, y traer más cultura al centro. ¿Por qué? Porque desde Cuatro Caminos hasta Castelar hay espacio suficiente para poner en todos los sitios algún aliciente para que el personal esté permanentemente todos los fines de semana y todos los días, pues viendo, comprando o paseando. Y ese es el tema. Sin más, que tengáis buena noche desde Barlovento y Sotavento. Paseando por tus calles me encontré